En este momento lo que se observa es que venimos de meses con un déficit hídrico bastante importante, ya que las precipitaciones han estado por debajo de las medias. Es destacar que en los meses de julio, agosto, tiende a llover muy poco. Y en este momento las lluvias han estado por debajo de esos promedios. En lugar donde debieron haber llovido 5 milímetros, hay 0 milímetros, y esto se agrava ya que en el mes de mayo, abril, ya se venía presentando medias en muchos lugares por debajo de lo normal. Y eso es lo que agrava la situación en este momento, donde se está observando algunos cultivos de invierno con síntomas de estrés hídrico y además también de estrés térmico, ya que durante el mes de julio tuvimos algunas localidades con más de 20 heladas en el mes. En el caso del trigo, según los datos que tiene la Bolsa de Cereales de Córdoba, o sea, hay sectores donde se ha sembrado y comparativamente están en peores condiciones que en otros lugares. ¿Cuál es la realidad? Sí, Córdoba es una de las provincias que más ha estado afectada en cuanto a las precipitaciones. La última precipitación generalizada que se tiene ya supera los 100 días y han sido lluvias muy puntuales. Por lo tanto, sí, Córdoba es una de las provincias que más, dentro de la región pampeana, y que es muy importante a nivel productivo, donde más se ha visto afectado por esta escasez de precipitaciones. Vamos a ver cómo está impactando esto directamente en los campos. ¿Qué está pasando en los campos de Córdoba? Estamos a la altura aproximadamente de Estación General Paz. Allí está nuestro compañero Sebastián Pfaffen. Hola Seba, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, muchas gracias. Y efectivamente nos alejamos unos kilómetros de la ciudad de Córdoba capital para ver exactamente en el lugar cómo se está comportando los cultivos con semejante sequía. Y aunque les parezca mentira, no estamos en un potrero, sino que estamos en un campo, un buen campo, que tiene un cultivo de trigo que parece apenas un césped quemado. Es realmente una imagen preocupante. Estamos con el ingeniero César Costamaña, productor agropecuario, precisamente. ¿Cómo es la situación? Sabemos que es bastante crítica. Hola Sebastián, sí, realmente es así, estamos sobre un lote de trigo. Este lote fue sembrado a fines de abril, primera semana de mayo, y la realidad que muestra fisonómicamente el lote, en donde la mayoría de los colores deberían ser en una realidad normal de verdes a verdes intensos, la mayor cantidad de colores que se ven van entre los amarillos, los marrones. Eso denota el poco crecimiento de las plantas y la pérdida incluso de algunas de las plantas que no lograron más que resistir el nacimiento y murieron. Para el que no conoce tanto, miren, acá tenemos en este sector, esto que se ve acá es el rastrojo del cultivo anterior, cultivo de verano. Aquí se ven lo que quedó de la soja que estaba en este lugar. Y esto que se ve aquí, que parece una pequeña planta de césped que le falta agua, eso en realidad debería estar ¿a qué altura? A esta altura más o menos. 25-30 centímetros de desarrollo sería un desarrollo normal para la época en condiciones normales. Hoy fundamentalmente la seca está determinando dos momentos importantes para los productores. Uno es sobre esta realidad actual de los cultivos de invierno, en donde ya la Bolsa de Cereales y otras organizaciones están mostrando una merma de la superficie respecto de la intención que había de sembrar cultivos de invierno. Y por otro lado, el efecto de los pronósticos futuros respecto de la determinación de las fechas de siembra de la próxima campaña gruesa, que es la campaña importante. Cuando nosotros decimos la campaña fina, la referimos a los cultivos de invierno. Fundamentalmente en Córdoba hablamos de trigo y garbanzo como los más sembrados. Y cuando nos referimos a la campaña gruesa, hablamos de los cultivos que sembramos a partir de septiembre, octubre y hasta enero. Y fundamentalmente el fuerte pasa por maíz y soja. Por lo que hablábamos recién, ¿se calcula ya una pérdida del 30%? Se calcula una pérdida del 30% de la superficie y hay dos efectos. Uno, el de la pérdida de la superficie, y otro, el de la pérdida potencial de rendimiento de los cultivos que aún están en camino. ¿Cuánto debería llover para que esto se recupere?
El efecto que causa hoy por hoy es un acortamiento del ciclo vegetativo, un adelantamiento y un acortamiento del ciclo reproductivo y la merma por tener menos días. Estamos hablando como que las hojas son los obreros de la fábrica. Si tenemos una fábrica con pocos obreros, el resultado productivo está limitado. Con lo cual, ya hoy, en los cultivos de invierno, el rendimiento potencial está determinado y por más que la mejora en las condiciones pueda existir, la fábrica está con pocos obreros. Por más que llueva, no va a lograr recuperarse. Y esto no es solamente que este pasto, que parece un pasto, que en realidad es una planta de trigo, esté chica y debilitada, que no sea una planta de 30 centímetros con un verde intenso que indica que la planta está sana, sino que eso implica que van a faltar recursos para el productor, que va a haber menos recaudación en el Estado, que va a haber menos cobro de impuestos, de retenciones, de lo que siempre se habla, y que evidentemente la campaña que viene, que es la cosecha gruesa, que es la que más recursos genera, también va a impactar en la economía porque es la más genuina forma que tiene el Estado argentino de hacerse de dólares. Entonces estamos hablando de una situación compleja y la verdad que el panorama no es precisamente el mejor. Ver estos campos así secos y marrones da pena. Totalmente, como productor nos afecta. La realidad que vos planteás es exactamente así, más allá de que nos afecte directamente en el bolsillo de los productores, esta realidad nos pega a todos y a toda la sociedad en su conjunto. Las industrias van a tener menos para procesar y en el bolsillo de todos los argentinos va a haber menos para poder llevar alimentos a casa. Esa es la realidad actual. El segundo efecto muy marcado, como vos decías, va a ser, y ya está determinando, sobre una decisión importante que tomamos los productores, que es la fecha de siembra, ya que hay, en función de los pronósticos y de datos que ya están poniendo las bolsas de cereales, tanto la de Rosario como la de acá de Córdoba, que no vamos a llegar a tener una lluvia entre septiembre y octubre que nos posibilite la realización certera de implantación de un buen cultivo de maíz, con lo cual ese cultivo o esa fecha de siembra ya va a pasar a una fecha más tardía y por lo tanto ya va a estar limitado la capacidad productiva de esos cultivos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por mostrar estas realidades que tanto nos afectan a toda la sociedad. Un abrazo. Ingeniero Costamaña, que es también productor y ingeniero agrónomo en todos estos sectores, de una familia que siempre ha estado en el campo. Quizás es un tema técnico, pero nosotros intentamos llevarlo a la realidad cotidiana. Aunque parezca que es un problema del productor, del hombre de campo, en realidad este tipo de situaciones afectan a toda la economía, sobre todo en una economía que es tan dependiente del campo y de la producción agropecuaria. Y en este caso la imagen más clara son estas plantas que no están verdes, que miden apenas 2 o 3 centímetros de altura y que deberían medir 25, 30 centímetros y ser de un verde casi fosforescente, porque tendría que estar vigorosas. Bueno, lamentablemente la falta de lluvia hoy nos muestra este panorama.